¿quién fue la primera persona que experimentó con esto? ¿Está bien? De obtener los diferentes componentes de frecuencia de un fenómeno físico. El primero que experimentó esto fue nuestro amigo Jean-Baptiste Joseph Fourier. ¿Cómo descubrió el amigo Fourier este asunto de que un fenómeno físico se puede expresar en componentes realmente? ¿Bien? Él lo descubrió haciendo un estudio del calor en los cuerpos, específicamente del movimiento o transferencia de calor en un cuerpo sólido. Él no estudió este asunto desde el punto de vista eléctrico. ¿Ok? De hecho, miren la fecha, 1830. En la época de Fourier todavía no existía la electricidad plenamente. En 1800 apenas Volta se estaba inventando la pila. ¿Sí? Por lo tanto, ellos todavía trabajaban con candelabros y con chimeneas y ese tipo de cosas. ¿Listo? Por lo tanto, él no desarrolló ninguna teoría relacionada con la electricidad. Bien, básicamente, fíjense que algo que le llamaba la atención a Fourier, pero fuertemente, era el siguiente fenómeno. Por ejemplo, él tenía una barra de hierro, como esta que tengo acá, y él llegaba y la metía al horno ese donde calentaban el hierro para hacer las cerraduras, que se llama una forja. ¿Está bien? Él metía eso en la forja y básicamente esto aquí al rojo vivo, o sea, síntomas de acuerdo a los videos del espectro electromagnético, si cambiaba de color, eran síntomas de que estaba muy caliente. Correcto, el cambio de color aquí significa mucho calor. Bien, bueno, entonces, aquí el punto extremo, allá estaba caliente, pero aquí el otro lado, básicamente estaba frío. ¿Correcto? Frío. Y el hombre observaba que poco a poco este señor, cuando lo sacaban del horno, él comenzaba a cambiar de color, o sea, él tendía a volverse nuevamente gris, ¿sí? Pero aquí, este extremo en donde él tenía agarrado, ¿qué pasaba? Comenzaba a tibiarse, comenzaba a calentarse, hasta que definitivamente se hacía insoportable y tenía que soltarlo, ¿bien? Entonces, ¿qué concluyó Fourier? Oiga, el calor no se esparce por el cuerpo de manera instantánea, se toma su tiempito en moverse. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Fourier? Que fue uno de los grandes, digamos, temas de estudio del hombre durante toda su vida. Fue estudiar cómo era que se movía el calor en un cuerpo sólido. Poder desarrollar una ecuación que describiera, o sea, mediante la cual yo pudiera predecir cómo se movía el calor en un cuerpo sólido. ¿Qué quiere decir esto? Tengo un cuerpo sólido, tengo una ecuación, y en este punto, 3 segundos después de que ha sido calentado, definir cuánta temperatura había ahí. Entonces él está buscando una ecuación que le sirviera para poder predecir eso, ¿sí? Para poder calcular eso. Bien, hizo un experimento muy interesante. Fue el siguiente. Sucede que en las herrerías se tiene una cajita llena de arena en donde estos elementos colocados a rojo se dejan ahí, se colocan en la arena para que se enfríen lentamente. ¿Okay? Entonces, cuando un metal como ciertos tipos de hierros se enfrían lentamente, entonces cogen una costra, algo muy delgadito, alrededor de una costrica muy dura. ¿Okay? Entonces tenemos un pedazo de hierro con la superficie sumamente dura. A ese proceso de darle una costra, una superficie durísima al hierro, se le llama templar el hierro. ¿Okay? Entonces, eso de colocar este pedazo de hierro en una cajita con arena y dejarlo ahí quietico, que se enfría lentamente, era un proceso de templado del metal. Bien, entonces pintemos la cajita. Una cajita en donde había básicamente arena. Bien, entonces él cogió una pieza, les mostré ahorita como les estuvo una pieza de hierro, la cara y todo, y la colocó acá y la dejó enfriar, a dejarla enfriar. Entonces tenemos ahí la pieza de hierro y esta parte de aquí al rojo vivo, aquí caliente. ¿Listo? Bueno, entonces el experimento que hizo en qué consistía. Básicamente, aquí al ladito, bien pegadito, le enterró una serie de termómetros. ¿Listo? Básicamente para monitorear cómo iba variando el calor a lo largo de esa barra. ¿Sí? Básicamente. Bueno, entonces agarró, digamos que aquí habían, ¿qué? 10 termómetros. A ver, comencemos con 10 termómetros. Entonces le llevó, a ver, Pedro, Pablo, Francisco, todos vengan para acá, ¿está bien?
usted se va a encargar de monitorearme este termómetro que está aquí, Pedro. Por lo tanto, tome una libretica y cada vez que yo le indique, usted anota la temperatura. ¿Listo? Colocó 10 personas aquí, ahí alineados, ahí, uno con cada termómetro. 10 libreticas de apuntes, ¿no? Y el hombre tenía un termómetro. Y comenzó. ¿Todos listos? Listo, listo, ya. Tomen nota, tienes todo anotado. Luego, pasaba el tiempo, chac. Listo, anoten. Listo, anoten. Listo, ya. ¿Qué temperatura? ¿Bien? Cuando ya esto se enfrió, ya digamos que se repartió la temperatura por todo el ya vio que todos los termómetros humanos tenían la misma temperatura, cogió las libreticas y pues se encerró a buscar la ecuación. Era obvio, ¿no? Si usted tiene cómo variar la temperatura aquí, 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 en todo punto, pues usted coge, integra, hace de alguna manera un estudio, ¿sí o no? Y al observar eso puede sacar una ecuación que describa cómo se comporta, cómo se mueve el calor dentro de este cuerpo sólido. ¿Bien? Bien, el hombre se encerró algo así como 8 años a hacer eso. Oiga, 8 años, ¿está bien? ¿Y sabe cuál es la conclusión? No halló la ecuación. Oiga, 8 años buscando una ecuación y no la encontraba. Entonces el hombre ya estaba como aburrido, hermano. Dijo, no, pero ¿qué? ¿Cómo? Si es una vaina chiva, mire. Está caliente y aquí está frío. Y aquí comienza a calentarse poquito a poco. Y listo, ya hay una ecuación que describa cuánto tiempo dure calentarse aquí o calentarse aquí o calentarse aquí. Tiene que haber una ecuación que describa eso. Y siguió buscándola y efectivamente no existe. ¿No me puede hallar una ecuación que haga eso? No existe. ¿Está bien? Entonces el hombre todo aburrido dijo, no, madre, ¿qué hacemos? Pero es que es lógico, miren, por ejemplo, miren este termómetro que está acá, llamémoslo termómetro 1. Termómetro 1. ¿Está bien? Fíjense, él comienza con un dato alto de temperatura, ¿sí o no? Y a medida que va pasando el tiempo, ¿está bien? Va bajando la temperatura. ¿Sí o no? Bien, entonces, si usted coge los datos de esta libreta, la correspondiente a ese termómetro, los datos de esa libreta que sería una tabla, temperatura con respecto al tiempo. ¿Sí o no? Fíjese, con respecto al tiempo. Entonces, para un tiempo cero, pues una temperatura alta, para este punto. Y a medida que va avanzando el tiempo, la temperatura va disminuyendo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué podrían hacer ustedes con una tabla así? Datos de temperatura contra tiempo. ¿Qué es lo siguiente que ustedes podrían hacer? Pues si la pueden tabular, si se puede tabular, se puede graficar, ¿sí o no? Bien. Hagamos una gráfica, hermano. Vamos a ver. Hagamos una gráfica. Entonces, tenemos por este lado temperatura. Y por este lado, el dominio del tiempo. Entonces, básicamente el fenómeno era así: partía de un alto nivel de temperatura y comenzaba a bajar la temperatura hasta que llegaba a una temperatura y se quedaba ahí estabilizado. ¿Sí o no? Ahí digamos que aquí ya estaba tibio el cuerpo. ¿Sí? Bueno, para un termómetro acá, ¿cómo se veía el fenómeno? Totalmente al revés, ¿está bien? Porque partía de frío y iba a tibio, aquí a caliente, alguna cosa así, ¿correcto? Bien. Fíjese que para cada termómetro él podía hacer no solamente una tabla, no tenía solamente una tabla, sino podía hacer una gráfica, o sea, podía hacer una función de la temperatura. ¿Estamos de acuerdo? O sea, por cada termómetro había una función de temperatura, ¿está bien? Entonces, a este termómetro, ya digamos que hay una función de temperatura 1. Así. Para el siguiente termómetro no le pongamos R, pongámosle G, para que no nos confundamos ahorita con las letras. Para el termómetro 2, pues había una función de temperatura 2. Y para el termómetro 10, pues había una función de temperatura 10. ¿Correcto? Bien. Vuelvo y le repito, el hombre utilizó todas las técnicas matemáticas que tenía al alcance de su mano. Y trató de hallar con cada una de esas funciones un dato para hallar una sola ecuación que uniera todo. Y no la encontró. No la encontró. Entonces, si ustedes tienen ese problema, ya llevan 8 años dándole y nada, ¿está bien? Y tienen 10 funciones de temperatura diferentes, por intuición, ustedes que ser lo primero que tendrían que hacer, a ver, un ensayo, a ver si esa vaina funciona. ¿Cuál sería el primer ensayo que ustedes harían ahí con 10 funciones de temperatura? Así, a la loca. A ver si obtienen alguna vaina. ¿Qué harían? Hombre, por intuición lo primero que ustedes harían es sumémosla a ver qué pasa, ¿sí o no? ¿Eso a qué me suena? Me suena
¿no? Saquemos ese machetazo a ver, ¿no? Entonces, primer machetazo, ¿está bien? Vamos a hacer lo siguiente. Sumemos esta vaina a ver aquí. ¿Listo? Y digamos que obtuvimos una función total de temperatura. ¿Sí o no? Pero es una suma ínfima de todo eso. Oye, fíjense. Después de 8 años, ¿está bien? De estar el loco haciendo esa vaina, se puso con esta sumatoria de vainas a predecir, por ejemplo, la temperatura por aquí o por aquí, después de un tiempo determinado, y efectivamente le dio, ¿está bien? Pero le dio con un error muy grande, ¿está bien? O sea, le daba muy aproximado, pero le daba con un error grandísimo. Y entonces el hombre puso a razonar y dijo, oiga, por aquí es la vaina. Y yo no, lo primero que empieza es, por aquí como que puede machetazo y todo, pero por qué funciona, ¿no? Bueno, entonces dijo, bueno, vamos a sofisticar el machetazo. ¿Bien? Dijo, ¿dónde está la fuente de error? O sea, ¿por qué si la cosa trata de dar, pero da con un error grandote? ¿Está bien? Entonces se puso a buscar dónde estaba el error. ¿Cuál creen ustedes que es el error? ¿Cómo? Que tenía muy poquitos termómetros. ¡Hombre, claro! El hombre llegó a la siguiente conclusión. ¿Y la temperatura aquí en todo este espacio qué? ¿Sí o no? ¿Cómo varía? Entonces, ¿qué hizo? Se fue para la farmacia de la esquina y le iba a todos los termómetros, hermano, todos. ¿Sí o no? Agarró bien, entonces le sembró más termómetros. A ver, le sembró 50 termómetros. A ver, no habían más. ¿Listo? El 10 más la función de temperatura 11 más la función de temperatura 50. ¿Listo? Y volvió. Hizo todo, sumó, hizo cálculos otra vez y volvió y le dio. ¿Está bien? Y esta vez le dio con menor error. ¿Está bien? Con menor error. Y dijo, miércoles, por aquí la vaina. Ahora, aquí como que esto funciona. ¿Está bien? ¿Alguna vaina rara? A ver, ¿por qué me da con algún nivel de error? ¿Por qué? Porque le faltan termómetros, ¿sí o no? Todavía son poquitos termómetros. Entonces se fue a la tienda de la esquina. ¿Y qué le dijeron? Pues no hay más termómetros. Está bien, no hay más. Entonces se fue al pueblo vecino y trajo los últimos 50 que hay en existencia. Bueno, ya. Bien, más. Se me acabó el tablero. Función de temperatura 100, ya, hasta ahí fue. ¿Listo? Bien. Le sembró otros 50 aquí. Y efectivamente, volvió y le dio. ¿Está bien? Y le dio con menor error todavía, pero va a tener un error grande. ¿Sí? Y sucede que para la mentalidad de esa época, para empezar, esto es un remachetazo. ¿Sí? Porque en esa época, como todo era bello y uniforme y el rigor matemático era la excelencia, ¿sí? Entonces, eso de que estamos buscando una ecuacióncita y usted me sale como una sumatoria y toda chimba, eso como que no, ¿está bien? Como primera medida, ¿bien? Como segunda medida, el método, porque fíjese que no es una ecuación. Nunca pudo hallar la ecuación. En este momento creo que estamos haciendo un método para tratar de hallar la solución, ¿está bien? Entonces, esto que está aquí es un método, ¿está bien? Es un método, ¿eh? Entonces el hombre dijo, bueno, el método da muy aproximado, pero es que todavía tengo un error, ¿está bien? Bueno, entonces, el hombre puso a pensar, si consigo más termómetros, el problema es que el papel aquí ya se me acabó, ¿a dónde sumo más funciones de temperatura, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué fue lo primero que el hombre hizo para evitar ese problema de tener que hacer una suma de 100 términos? ¿Sí o no? Pues el hombre utilizó la simplificación de la vaina. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿cómo simplificó el tener que hacer una lista de 100 cosas y sumarlas? ¿Cómo simplificó eso? Utilizó un símbolo, utilizó un símbolo para expresar toda la suma. ¿Sí o no? ¿Está bien? Bueno, ¿cómo es el símbolo? Entonces, función total de temperatura. A ver, pongámosla aquí. Función total de temperatura igual a ¿qué? A una suma. Este es el símbolo. ¿Está bien? No salgan corriendo, por favor. No van a salir corriendo porque están pensando todos, uy, matemáticas, Dios mío, uy, pensan a todos acá, ¿no? Pero vamos a cerrar la puerta que no se me escapa. Cierra ahí porque se me escapa, hermano. Entonces, póngale cuidado. El hombre para evitar tener que hacer un listado de 100 términos para sumarlos, ¿qué fue lo que hizo? Pues
utilizó un símbolo, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona el símbolo? Hay una cosa en los números que ustedes no se han dado cuenta, todas no se han dado cuenta, pero hay unos números que son números y hay otros números que no son números. ¿En serio? Miren, cuando se trabaja con números tienen que tener en cuenta lo siguiente. Hay unos números que son números, son cantidades, y hay otros números que no son números. ¿Sí me entienden? Les voy a poner un ejemplo. Dale cuidado. Por ejemplo, ¿qué? 3 manzanas. Supongan que esta vaina, bueno, eso parece una piña, pero bueno. Supongan que hay 3 naranjas. Se parece más a naranja que a manzana. Sí. Bueno, ¿está bien? Bueno, fíjense, esto que está acá es la cantidad 3. ¿3 qué? 3 cosas de esas que parecen naranjas. Parecen rábanos. ¿Cómo? Rábanos. Los rábanos. Bueno, tienen hojas largas, podría ser un rábano. ¿Sí? Ya, ahora sí son rábanos. Tengo 3 rábanos. Hojas largas color rojo. Bien. Tengo 3 rábanos. ¿Sí? Bien. Y yo necesito hacer una multiplicación de rábanos. ¿Sí o no? Entonces voy a multiplicar 3 rábanos por 4. ¿Cuánto da? Da 12 rábanos. Fíjense, acá hay un número que sí es cantidad y acá hay un número que no es cantidad, que no es número. ¿Por qué? Fíjense, este número que está aquí sí es número, sí es cantidad, porque está representando a quién? Pues a la cantidad inicial de rábanos que yo tenía. ¿Sí o no? Este que está aquí, al hacer la multiplicación, este que está aquí ya no es rábanos. Entonces, ¿qué es? La cantidad de veces que se repite. ¿Qué? La cantidad de veces que se repite. Es, fíjese, es la cantidad de veces, ¿está bien? Que debe aparecer rábanos acá, grupos de rábanos. Estos son los grupos de rábanos que tienen que hacer aparecer aquí para totalizar 12 rábanos. ¿Sí o no? Bueno, entonces les voy a poner nombres más concretos que ustedes puedan entender. Estos números que son números, vamos a llamarlo datos. El dato. ¿Está bien? Datos. Este es un dato. Mientras que este número, que no es número, que nos está indicando es número de veces y cosas así por el estilo, ¿cómo podemos llamarlo un número así? Ustedes son nosotros de programación. ¿Cómo podemos llamar a esto? Lo digo. Instrucción. Entonces, esto que está acá va a ser es una instrucción. ¿Correcto? Aquí la instrucción es haga esto mismo 4 veces. ¿Sí o no? Entonces fíjense, esto que está aquí no es la cantidad numérica, no son los datos. ¿Está bien? Esto que está ahí es una instrucción. Entonces aquí tenemos una cantidad numérica junto con una instrucción. ¿Están de acuerdo? ¿Sí lo vieron? Bien, entonces fíjense, a veces los números son cantidades, representan datos, y a veces los números no representan eso, representan es ¿qué? Instrucciones. Instrucciones. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo acá. A ver. Tenemos la sumatoria. Bien. Bueno, ¿qué es lo que vamos a sumar? Funciones de temperatura, ¿sí o no? Funciones de temperatura. ¿Cuántas? Una cantidad, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Cuántas? Exactamente aquí, ¿cuántas son? 100. ¿Está bien? Entonces vamos a decirle una cantidad. ¿Cómo hago para darle, fíjense, esto que está acá en mi función de temperatura, ese sería el dato? ¿Sí o no? Bien. La instrucción, ¿cómo la voy a fabricar? ¿Cómo voy a decir que la sumatoria vaya desde la primera función de temperatura hasta la última? ¿Está bien? Entonces voy a hacer una cadena de números, voy a utilizar los números en lugares estratégicos para poder implementar la instrucción. Lo que voy a hacer con la función de temperatura, que es sumarlas todas. ¿Sí o no? Bien. Entonces fíjense. Un número determinado de funciones de temperatura, siendo este K el número de funciones de temperatura. ¿Sí? Bueno. ¿Y lo vamos a sumar desde cuál? Desde la primera, ¿sí o no? ¿Hasta cuál? Hasta la función de temperatura 100. ¿Está de acuerdo? Bien, ese número, esta letra que me acaba de inventar aquí, es acá, ¿qué es? La instrucción. Es la instrucción de la sumatoria. Es la que nos dice, coja estas funciones comenzando desde la 1
hasta la número 100, ¿correcto? Entonces ese K hace el papel de instrucción. ¿Estás de acuerdo? Muy bien, perfecto. Bueno, eso sería, esa sumatoria representaría el número total de funciones de temperatura. Bueno, ¿qué fue lo siguiente que hizo el loco? Se fue al siguiente pueblo. Véndame otras 100 termómetros, no hay. Buscó por toda la zona, no hay. Se volvió por Castillo y dijo, ¿y ahora qué? ¿Me vale con los termómetros o qué hago? Entonces aquí viene lo bacano de la matemática. ¿Está bien? Entonces el hombre dijo, vamos a hacer una suposición. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que estamos suponiendo? Pónganme cuidado. Lo que estamos suponiendo es esto. Que aquí en el número 1, aquí, exactamente aquí, hay un termómetro. Claro. Que aquí en el 2 hay otro termómetro. Que aquí en el 100 hay un termómetro. Bueno, ¿cómo puedo hacer para mejorar el cálculo que he hecho disminuyendo el error? ¿En qué era que se producía el error? En que no tenía yo en cuenta esas cantidades acá, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Listo. Entonces, básicamente, ¿qué fue lo que hizo? Incluir estos números que están aquí, acá. ¿Está bien? Fíjese, desde 0 hasta 1 estábamos incluyendo termómetros. No. Simplemente comenzábamos en el entero 1, un termómetro y chao. ¿Listo? Bien. Entonces el hombre dijo, ¿por qué no hacemos la vaina desde aquí? ¿Listo? Ahora, ¿por qué utilizar solo 100 termómetros? ¿Por qué no utilizamos? Él se dio cuenta que al aumentar el número de termómetros disminuía el error, ¿no? Entonces digo, ¿qué pasaría si utilizo no 100 sino 10.000 termómetros? Es más, 1.000.000 de termómetros. O a lo mejor, ¿cuántos? Todos los que puedan haber. ¿Cómo se representa todos los que puedan haber? Infinitos termómetros, un jurgonón de termómetros. Le digo, ¿por qué no utilizamos más bien un jurgonón de termómetros? Mira aquí. ¿Yo no? Entonces cambió la vaina, no cuidado. Entonces digo, no. Entonces comencemos suponiendo que hay termómetros en 0 y vamos a sumar muchísimos, todas las funciones de temperatura que puedan ser posibles. Ya. ¿Listo? Hizo la suposición. ¿Está bien? ¿Y qué pasó? Que efectivamente le dio muy exacto. Bien, ¿qué hizo el hombre? Agarró fíjese una cosa, ¿esto es una ecuación? Coger y sumar millones y millones de funciones de temperatura. Esa no es una ecuación, es un método. ¿Está bien? Entonces, él cogió su método, lo puso en un artículo y lo llevó a los grandes maestros de la matemática de Francia, ¿no? Gauss, Lagrange, Gauss le llaman el príncipe de la matemática, ¿sí? Imagínense, ese profesor, ¿no? Lo llevó allá y ¿qué le dijeron? No, ese machetado no lo come nadie. Y él duró un buen tiempo con esa vaina y en duda, hasta que hubo un gran matemático por allá que él hizo la vaina y demostró matemáticamente que eso puede ser posible. ¿Ok? Bien, ¿qué fue lo que hizo básicamente Fourier? Póngale cuidado. ¿Qué fue lo que hizo básicamente Fourier? Cogió un problema que era la propagación de calor, una función de temperatura, ¿está bien? Y la representó como la suma de una cantidad de eventos. ¿Cuáles eventos eran? Medición de temperatura en cada punto acá. ¿Listo? Bien. Después el hombre sofisticó más la cosa. ¿Bien? Bien. Fíjense una cosa, entre este punto y este punto, ¿cuántos termómetros hay? No se sabe, ¿no es cierto? ¿Qué tal que le pusiéramos todos estos? No. O sea, le pusiéramos un termómetro en cada número real. Ahí, de todos los reales positivos. Cada número real le pusiéramos un termómetro. No. Si yo hiciera eso, el error daría muchísimo más pequeño, mucho más exacto. ¿Está bien? Entonces, si yo hago eso, ¿cuántos termómetros me salen? Muchísimo más que con este, ¿no es cierto? Bien, entonces, fíjese que esta suma, para poder utilizar todos estos, ya no es suficiente. Esta suma es suficiente para ¿qué tipo de números? Para los números enteros. Entonces, esta suma es muy conveniente cuando yo trabajo con números enteros. Claro, pero cuando trabajo con todos los números desde 0 hasta infinito, ya la suma no es tan conveniente. Yo tengo que utilizar algo que me pueda sumar a todos los números. Oiga, ¿cómo se llaman todos los números desde 0 hasta infinito? ¿Cómo llaman? Esos se llaman los reales positivos. Bueno, los reales positivos. Entonces digo, bueno,
para poder sumar un termómetro encima de cada número real, ¿sí? Me toca utilizar una suma más larga, ¿sí o no? Entonces utilizo la suma más larga. ¿Cuál es la suma más larga? Esta, miren. Esta es una suma largota, ¿sí se dan cuenta? Miren, larga. ¿Está bien? Utilizo la suma larga. Es una suma larga. Es eso, básicamente. Esta cosa que está aquí es una suma, pero una suma teniendo en cuenta todos los reales. ¿Ok? Bueno, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, excelente. Bien. Fíjense una cosa. Esto que está aquí puesto, yo solamente se los puedo explicar para que ustedes lo entiendan de una manera. ¿Está bien? Aquí están puestos los dos puntos de vista. Aquí está el punto de vista de lo que Fourier quería obtener, que era una función que describiera el movimiento del calor en el cuerpo sólido. ¿Y aquí qué está? El otro punto de vista, lo que le tocó hacer, que fue sumar los eventos de todos esos termómetros. Fíjense, aquí tengo un punto de vista y aquí tengo otro punto de vista. Este punto de vista es mirar el fenómeno como un total. Y este punto de vista es mirar el fenómeno como la suma de lo que pasa en todos y cada uno de los termómetros. ¿Sí o no? Son dos puntos de vista. Entonces la demostración matemática consistía en demostrar que esto era verdadero y lo demostraron. Por consiguiente, se demostró que un fenómeno físico se puede ver de una o de otra forma. ¿Qué les pareció? Es interesante. Es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando vamos, por ejemplo, a un restaurante. A ver, vamos a hablar de cocina. Ahí está. Este es un tema muy apropiado para esta hora del día. Ahí está, miren. Sobre barriga en salsa. Ay, ¿no? Bien. Específicamente vamos a hablar de esta parte de la sobrebarriga. ¿Está bien? La salsita, es lo que llaman disque guiso. ¿Alguno de ustedes sabe de qué se compone o cuáles son los ingredientes de un buen guiso para sobrebarriga en salsa? Eso es muy sencillo, pónganle cuidado, miren. El guiso, ¿está bien? Tiene que tener que ser cosas de color rojo, entonces solamente tiene tomate. Obviamente tiene cebolla y es cebolla larga, ¿no? Sí. Bueno, tiene un pedacito de mantequilla. Tiene sal, tiene un tantico de aceite, tiene tomillo, tiene laurel y el ingrediente secreto que yo le he hecho es una vaina que se llama ricostilla. Cuidado, ustedes van a... Que ustedes saben que la ricostilla es una pastilla que tiene costilla, otro programa de componentes, ¿no? ¿No? Bien. Fíjense una cosa. Todo esto que está aquí compone un guiso para sobrebarriga. ¿Por qué? ¿No? Bueno. Ahí está. Es que no, ese man está loco, definitivamente, ¿no? Bien, oiga, fíjese que el guiso de sobrebarriga lo podemos ver desde dos puntos de vista totalmente diferentes. Bien, este que está aquí, que es este mismo que está acá, sería el punto de vista de quién? ¿No? Del consumidor, llamémoslo así. Este es el punto de vista del consumidor. ¿Estamos de acuerdo? Del comenzar. Bien. Y este que está aquí, esta también es una descripción de una sobrebarriga, ¿sí o no? Pero ese es el punto de vista de quién? Chef. Ese es el punto de vista del chef. Qué pena, pero ese es el punto de vista del chef. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, si usted le pregunta a un comensal, ¿está bien? ¿Qué tal
el guiso de la sobrebarriga, él va a hablar en términos de qué, ¿está bien? Oloroso, rico, sabroso y ¿no? Todas las cosas, ¿está bien? Si usted me pregunta a un chef, bueno, ¿qué va a decir él? Él habla en términos de los ingredientes. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, a esta lista que está acá, que es el punto de vista del chef, ¿está bien? ¿Qué otro nombre le podemos colocar? No, la sumatoria es eso. La sumatoria es el guiso ya hecho. ¿Está bien? Ese es el total, el todo. ¿Está bien? Estos son los ingredientes. ¿Está bien? Entonces, a ese listado, o sea, a todo lo que compone un guiso, ¿está bien? Todo lo que integra un guiso para una buena sobrebarriga, ¿cómo lo podríamos llamar? Correcto. Esto que está aquí es el espectro del guiso. ¿O no? Dígame que no es el espectro del guiso. ¿Bien? Son todos los componentes. ¿Ya no? Bien, entonces, este que está aquí, todo oloroso y sabroso, es un guiso visto desde el dominio del consumidor. Aquí está en función del consumidor. ¿Está bien? Pero esto que está acá está visto desde el dominio del chef. O sea, desde el punto de vista del chef. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entendieron la diferencia entre uno y otro dominio? No simplemente criterios, son formas de ver las cosas. Uno es el dominio del tiempo, el otro el dominio de la frecuencia. Así como uno es el dominio del consumidor y el otro es el dominio del chef. Cada uno ve las vainas de manera diferente. Es un punto de vista. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí está el dominio del chef. Bien, ahora vamos a discutir. Vamos a poner a 3 chefs diferentes a que hagan la misma receta. ¿Está bien? Y ustedes desde el punto de vista del consumidor, ¿está bien? Me van a decir qué opinan acerca. Entonces tenemos chef 1, 2 y 3. Primera pregunta. ¿Los tres guisos ustedes saben igual? No. ¿De verdad creen que saben todo igualito? No. Pero fíjense, todos tienen exactamente esto. O sea, la vaina tiene que tener tomate, cebolla, mantequilla, sal, aceite, tomillo, laurel y ricostilla. ¿Sí o no? Yo le di los mismos ingredientes a los 3 chefs. O sea, esos espectros del guiso tienen los mismos componentes. Mejor dicho, tienen fundamental con sus conseguidos armónicos. Y por ahí uno que otro espurio. ¿Sí o no? ¿Está bien? Pero está la fundamental y todos sus armónicos y uno que otro espurio. O sea, no, casual, esa es casual. ¿Sí? Bueno, fíjense, todos los chefs tienen las mismas componentes para armar la receta. ¿Está bien? Pero los 3 dan el mismo producto, dan el mismo guiso con el mismo sabor, idéntico. No. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La cantidad de la proporción está. Entonces la diferencia está en el toque secreto, en el crunch de cada chef. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, este y este le van a dar definitivamente un sabor diferente. ¿Por qué? ¿Cómo hago para obtener sabores diferentes de la misma receta? De los mismos componentes. Variando las cantidades. ¿Está bien? O sea, que a la hora del té, en el mundo de la cocina o en el mundo espectral, el crunch de la vaina, ¿en dónde está? En las cantidades, en las proporciones. Anoten eso porque es muy importante. ¿Está bien? El crunch espectral está en las cantidades. Sí, tiene más de 54. Ese es viejo. Con el sonido es un modelo de 54K. Oigan, ¿listo? El crunch espectral, ¿está bien? O sea, el hecho de que yo pueda hacer una u otra, ¿en qué radica? En las cantidades. ¿Está bien? Y ese es el motivo por el cual usted puede tener fundamental, segundo, tercero, cuarto y quinto armónico. Ustedes lo vieron la vez pasada claramente. Teníamos fundamental, segundo, tercero, cuarto. Cuando estos eran bajitos, ¿qué daba? Daba una receta con este sabor.
Yo me acuerdo perfectamente. ¿Está bien? Daba segundo armónico, tercero, cuarto y quinto armónico. ¿Sí o no? Cuando estos eran de poquito nivel, eran chiquitos, eran bajitos, daba una receta con este sabor. ¿Sí o no? Y cuando estos componentes se incrementaban, ¿así? Daba una receta con este sabor. ¿Sí o no? O sea, el crunch espectral, ¿bien? El truco de toda esta vaina, ¿bien? No está en los armónicos ni en los componentes espectrales, porque todos las formas de onda que usted pueda ver tienen los mismos componentes espectrales, el mismo fundamental y los mismos armónicos siempre. ¿En dónde está el crunch? ¿En dónde está el saborcito rico de la vaina? ¿Está bien? El que sea así, o sea así, o sea de otra forma. ¿Está bien? ¿En dónde está eso? En las cantidades. ¿Correcto? Aquí les tengo un ejemplo. ¿Bien? ¿Están de acuerdo? ¿Qué opinan? Mira así. ¿Está bien? ¿Ustedes qué opinan? No, es lo más chimbo del mundo. Es lo más chimbo del mundo. Se van a mover de la risa. Es súper fácil. Pónganle cuidado. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner esta vaina por aquí arriba para poder escribir de ahí para abajo. Mírenla, ahí la tenemos. ¿Está bien? ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Qué es lo que dice ahí? Un fenómeno físico. ¿Está bien? Mírenlo. Un fenómeno físico que se ve en función del tiempo, o sea, este fenómeno físico, ¿está bien? Que se observa en el dominio del tiempo, en función del tiempo, ¿está bien? Se puede también ver de esta otra forma. Mejor dicho, esta total, este sumatoria, este completo, este guiso que está acá, este total, ¿está bien? Se puede ver en términos de ¿qué? De su lista de ¿qué? De componentes, de su lista de materiales. Entonces, lo que ustedes tienen acá es una versión resumida de una receta. Esto que está aquí es una receta, pero es la versión resumida, la versión matemática. ¿Está bien? Aunque ustedes no lo crean, ahí dice tomate, laurel, tomillo. ¿No? Bien. Es una sumatoria. ¿Está bien? De la sumatoria hay un número que ustedes ya saben exactamente cuál es. ¿Cuál es? El que les dije que es el que hace que la sumatoria funcione. ¿Cuál era? La instrucción. ¿Está bien? Identifiquen la instrucción ahí. ¿Dónde está la instrucción? Cuando usted trabaja con sumatorias, lo primero que tiene que tener es la instrucción. Usted sabe que tiene que sumar un poco de peleadas, ¿sí o no? Voy a decirle maticado, pero no lo digo. ¿Está bien? Ustedes tienen que ver la instrucción. ¿Dónde está la instrucción? Mire, la instrucción es con N, ¿sí o no? Y está aquí, ¿no es cierto? Y va a estar infinito, ¿no es cierto? Son poco, no te enteros ahí. ¿Bien? ¿Dónde va a estar la instrucción? Está aquí, está aquí, está aquí y está aquí. ¿Sí se dan cuenta? Bien, fíjese que esto que está acá es exactamente igual a esta vaina que está acá, excepto que está desfasado. ¿Sí o no? ¡Claro! Está desfasado, está corrido un poquito en el tiempo. Bueno, fíjese, ¿cómo es una función seno? Si este es el cero, ¿sí o no? La función seno, ¿cómo es? Comienza aquí en cero y hace esto. Esto sería seno. ¿Sí o no? La coseno ¿dónde comienza? En 90 grados. ¿Sí o no? Comienza arriba, aquí arriba. ¿Está bien? Entonces, si yo quisiera pintar en este mismo instante de tiempo, quisiera pintar una coseno, ¿en dónde comenzaría la coseno? Aquí. ¿Sí o no? ¿Está bien? Entonces, comenzaría acá y haría ¿qué? ¿Sí o no? Entonces fíjense, ¿no son igualitas? Un sub y baja y todo chévere. Son igualitas, son la misma vaina. ¿Dónde está la diferencia entre seno y coseno? Que una comienza en 0 y la otra comienza en 90 grados, está antepasada en 90 grados. Eso es todo. ¿Está bien? ¿Cómo se llama cuando está antepasada en 90 grados? Cuando vos señales que está antepasada en 90 grados en matemáticas y en electricidad, se dice que son señales o funciones ortogonales. O sea, seno y coseno
son ortogonales. ¿Qué significa la palabra chimba, esa extraña ortogonal? Que están a 90 grados de desfasamiento. ¿Sí? Nosotros tenemos una palabrita en ingeniería muy bacana para la ortogonalidad, para los 90 grados. ¿Cuál es? La llamamos cuadratura. Y esta cuadratura la utilizamos mucho en comunicaciones. ¿Está bien? En comunicaciones nosotros utilizamos, en transmisión digital, utilizamos mucho portadoras y cuadraturas. ¿Por qué trabaja en comunicación digital? Uy. ¿Está bien? Por ejemplo, modulación QAM, AM cuadratura. ¿Está bien? Modulación QPSK. Modulación de desplazamiento de fase en cuadratura. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que utilizamos en comunicaciones, cuadraturas. ¿Qué es la cuadratura? Dos señales que están desfasadas, ¿cuánto? 90 grados. 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Bien. O sea que básicamente esto que tienen acá y esto que tienen acá son la misma vaina, pero simplemente corrida 90 grados. ¿Está bien? Bueno, voy a coger una de esas dos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la C. A ver, entonces tenemos B sub n seno de nt. Analicémoslo un poquito ahí, qué es lo que dice ahí. ¿Está bien? Analicémoslo un poquito. ¿Está bien? Mire, esto que está aquí es un número multiplicado por la función seno, ¿sí o no? A ver, supongan que ese número vale 0. Entonces, ¿cuánto valdría eso? 0. Supongan que vale 1. Entonces, ¿cuánto valdría eso? No, 1 no, valdría seno. Si esto vale 1, 1 por seno haría seno. Fíjense que esto que está acá, este número que está acá, tiene una función excelente y fundamental en la función, que es ese numerito, que con ese numerito yo puedo determinar la amplitud de la función. ¿Sí o no? Si la función seno la multiplico por 0, pues entonces me queda una raya, no me queda función seno. ¿Sí o no? Si la multiplico por 1, me queda una función seno de tamaño 1. Si la multiplico por 2, me queda una función seno de tamaño 2. ¿Correcto? ¿Bien? O sea, que variando este número que está acá, ¿qué puedo yo variar? La amplitud, correcto. Y desde el punto de vista de la alta culinaria espectral, ¿qué puedo variar? ¿Correcto? Yo sé que usted no sabe qué fue lo que respondió, pero eso es correcto. ¿Qué puedo variar? Recuerdo lo que les he dicho durante toda la clase. ¿Qué puedo variar si yo varío este número? ¿Cuál es el crunch de todo este asunto? Las cantidades. ¿Sí o no? Y si yo digo 0 aquí, entonces ¿cuánto de seno va a tener esta vaina? Pues nada de seno. ¿Está bien? Pero si digo 0,1, entonces ¿cuánto va a tener? Pues un poquito de seno. ¿Está bien? ¿Sí o no? Y si digo 10, ¿qué va a tener? Mucho de esa vaina. ¿Están de acuerdo? Sí. Fíjese que la amplitud es ¿qué? El crunch. ¿Está bien? Es el crunch. Es la cantidad, el poquito de o el mucho de ese ingrediente. ¿Está bien? O sea, que la cantidad de ese ingrediente la puedo controlar ¿con qué? Con ese número. Con ese coeficiente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Si yo desarrollo la sumatoria, o sea, para n igual a 1, o sea, para el primer grupo de ingredientes, ¿se dan cuenta? ¿Cómo se llama el primer grupo de ingredientes? Recuerden que eso que está aquí es una receta. Y dijimos que esa receta era ¿qué? El espectro del guiso. ¿Está bien? Y el primer componente del guiso, ¿cómo se llama? La fundamental del guiso. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, si coloco este n igual a 1 aquí adentro, ¿sí o no? ¿Qué voy a obtener? El primer componente de mi guiso, de mi espectro. ¿Sí o no? O sea, voy a tener la fundamental. Bien, entonces escribamos cuánto vale la fundamental aquí para poder hacer la suma. ¿Ok? Si reemplazo n igual a 1 aquí, ¿qué me va a dar? Me va a dar a sub 1 coseno de 1 por t. ¿Sí o no? Vamos a ponerlo así, de 1 por t. Más b sub 1 seno de 1 por t.
¿Estás de acuerdo? ¿Bien? Oiga, 1 por T. ¿Sí se dan cuenta? Es T, ¿no es cierto? T. Bien. Ahora reemplacen n igual a 2. ¿Cuál sería? El segundo componente del guiso. ¿Y qué hay que hacer con qué hay que hacer con el tomate, la cebolla y todas las vainas? ¿Todo hay que? Revolverlo, ¿sí o no? ¿Todo hay que? Sumarlo. ¿Está bien? Entonces, listo, metámoslo a la licuadora. Licuadora. Más el siguiente componente de la lista. ¿Está bien? ¿Cuál es el siguiente componente de la lista? A sub 2. ¿Sí o no? Bien. ¿Qué más? ¿Coseno de qué? De 2e. ¿Está bien? ¿Más qué? B sub 2. ¿Qué más? Seno de 2t. ¿Correcto? Fíjense que acá hay una cosa súper, mega, hiper, chéverísima. ¿Cuál es? Este condenado numerito aquí, este otro coeficiente, este otro parámetro. ¿Está bien? Aquí hay otro número. ¿Está bien? ¿Qué está haciendo el número? ¿Qué controla ese número? ¿Qué? No, el de la amplitud es este. ¿Está bien? ¿Cómo? Este número que está aquí adentro del coseno, mire que ahora es 1 y aquí es 2, ¿qué está controlando? ¿Qué? Controla la frecuencia. ¿Está bien? Por lo tanto, si yo pintara esta onda seno, esta sería así. Y si pintara esta seno, 2t, sería al doble de frecuencia. Al doble de frecuencia. Por lo tanto, este número 2 significa que este coseno tiene el doble de frecuencia de este coseno. Y que este seno tiene el doble de frecuencia de este seno. ¿Qué conocen ustedes que sea el doble de frecuencia de otro? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el que es el doble de frecuencia del otro? ¿Cómo se llama el que es el doble de frecuencia de la fundamental? ¿Cómo se llama este? Se llama... Este se llama segundo armónico. Y este se llama fundamental. ¿Sí o no? Bien. Para n igual a 3, ¿qué va a dar? ¿Sí se dan cuenta? ¿Cuántas frecuencias están? 3 veces esta frecuencia que saca de la fundamental. Por lo tanto, ¿este qué es? El tercer armónico. ¿Sí o no? ¿Y qué hay que hacer a este componente con todo esto de la receta para que nos dé un suculento guiso? ¿Está bien? Y este a la licuadora, y el siguiente a la licuadora, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. ¿Qué tal? ¿Sí se encuentra lo fácil que es? A mí me parece que es una cosa tonta lo que estoy haciendo, es absolutamente de tontos, es absolutamente sencillo. ¿Está bien? ¿Listo? Esta receta que está aquí, ¿qué es? Básicamente, ¿esta receta qué es? Son estos componentes. ¿Y los componentes qué son? Miren, para n igual a 1 es la fundamental, la primera componente de frecuencia del espectro. Para n igual a 2 obtenemos la segunda componente del espectro o segundo armónico. ¿Está bien? Para n igual a 3 vamos a obtener la tercera componente del espectro o tercer armónico. Y para n igual a 4 y 5 y de aquí para abajo. ¿Qué les parece? Espectacular. ¿Qué no? Espectacular. Bien, faltaría este A sub 0 medios. ¿Qué es A sub 0 medios? Esto que está aquí es el nivel de DC. ¿Cómo se llama a la receta que se inventó Fourier? Para decir, no, la vaina no es un guiso. El punto de vista del chef es toda esta lista, toda esta receta de cosas es lo que tiene este guiso. ¿Está bien? Y para que la cosa quede según un chef, entonces toca poner un poquito de esta, un poquito de esta y un poquito de esta. Pero según otro chef, entonces esta cantidad varía, esta cantidad varía y esta cantidad varía. ¿Está bien? Por lo tanto, si varío estas cantidades, me va a dar o un sabor u otro sabor. O sea, un espectro u otro espectro. Mejor dicho, una forma de onda u otra forma de onda. ¿Está bien? Si varío las cantidades, estos coeficientes. Fíjese, ¿dónde está el truco? Oiga, todos los espectros siempre van a tener primera, van a tener fundamental, segundo armónico, tercer armónico, cuarto armónico, quinto armónico, así sucesivamente.
¿Se acuerdan la primera figura que hicimos en la animación cuando les expliqué esto? ¿Está bien? ¿Qué componentes tenía la onda cuadrada esta? Impares, ¿se acuerdan? Les dije, estos son impares, ¿sí o no? Y cuando los cambié a pares se produjo otra forma de onda, ¿se acuerdan? Miren, fíjense que aquí están los impares, ¿sí o no? Y aquí están los pares, el 2, el 4, estas vainas. ¿Qué tal que este señor valiera 0 y que este valiera 0 y que el cuarto aquí valiera 0 y aquí el cuarto valiera 0? Entonces, ¿cuántos componentes quedarían? Solamente los impares. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, si tengo todos los componentes y hago algunos que valgan 0, obtengo una forma de onda. Si hago que los otros valgan 0, entonces obtengo otra forma de onda. Y si fuera eso, varío en las cantidades, las proporciones de estos señores. ¿Qué voy a obtener? Todas las formas de onda que ustedes se puedan imaginar. ¿Está bien? Por lo tanto, ¿qué hallo Fourier? Esto que está aquí, ¿qué es? Es una fórmula universal. Fíjense, universal para todos los fenómenos físicos. Cualquier fenómeno físico puede ser representado con esta receta. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Ajustar las componentes, cuántas tienen, y ajustar cuánto de cada componente tiene el espectro. Y con eso usted halla el sabor de su predilección, el que quiera. Entonces, esto que está aquí es una fórmula universal para hacer el espectro de cualquier fenómeno físico, de cualquier sabor. ¿Ok? Bien. ¿Cómo se llama a esta fórmula? ¿Cómo se llama a este método de Fourier para describir cualquier fenómeno? ¿Cómo se llama? Este se llama serie de Fourier. Ya ustedes lo vieron. Para obtener diferentes formas de onda, ¿está bien? No, lo importante no es que haya primero, segundo, tercero o cuarto armónico, porque siempre van a existir. Lo importante es qué tanto de primer armónico, qué tanto de fundamental, qué tanto de segundo armónico, qué tanto de tercero hay. Esa variación en la cantidad es lo que da el sabor, en el caso de la receta. Y en el caso de las formas de onda es lo que da la forma de onda. ¿Correcto? La forma de onda. Entonces, lo que tengo que hacer a la hora de T es calcular el valor de esos coeficientes para poder fabricar una forma de onda determinada. ¿Ok? Eso es lo que tengo que hacer. Y ese también incluye. Entonces, para poder hacer eso, hay que hacer lo siguiente. Para calcular el valor de A sub 0, se utiliza esta fórmula. Para calcular los A sub n, se utiliza esta fórmula. ¿Bien? Fíjense, es entre 0 y t, es una variable definida, es una integral definida. ¿Ok? O sea, esto da un valor numérico. Y para B sub n se calcula con esta integral. ¿Correcto? Entonces, se reemplazan los valores de acuerdo al periodo de la señal, de acuerdo a la frecuencia que estamos analizando. Se varían acá todos los valores, se pone la frecuencia correspondiente, se pone el valor de la función, ¿está bien? Se calcula todo entre 0 y t, y esa vaina tiene que dar un valor numérico. Ese valor numérico es el coeficiente para el armónico determinado. ¿Correcto? Bien. Entonces, lo que hay que hacer cuando se trabaja con series de Fourier básicamente es resolver estas integrales. Son integrales definidas. ¿Está bien? Calculadas entre 0 y t. ¿Cuál es el objetivo de resolver las integrales? Calcular el valor de los coeficientes. ¿Está bien? De la cantidad de armónico o de fundamental o de componente que va a ir en todo ese grupo, que va a ir en toda esa forma de onda. ¿Ok?